Hola jóvenes y jovencitas de primero medio, un gusto volverles a saludar y vamos a recordar, ¿cierto?, la segunda guía. Recibí solo la primera, la segunda todavía no la he recibido, pero espero que a través de este video puedan desarrollarla o corregirla si es que ya la han desarrollado. Vamos entonces primeramente con el objetivo o el aprendizaje esperado, y es reconocer la importancia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y reconocer que los dones del Espíritu sirven como guía para el ministerio del Señor. ¿Por qué para el ministerio del Señor? Porque ministerio significa servir y los dones que Dios nos da son para servir. ¿Sabes cuáles son tus dones? El Espíritu Santo cumple una función fundamental en nosotros y para eso les voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 26 y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué observan? ¿Qué tengo? Hay algo sobre mi cabeza. Si leyeron la guía, esto ya les traerá una idea y un recuerdo. Y si no lo has leído, algún día has escuchado la historia de la Biblia sobre hechos de los apóstoles, sobre la iglesia primitiva. ¿Has escuchado sobre el Espíritu Santo? Bueno, vamos a leer el texto de la guía. Ya, vamos a leer la guía entonces. El primer texto trata sobre el día del Pentecostés, que decía que ocurrió ese día del Pentecostés. Hubo un viento recio, sopló, ¿cierto? El Espíritu Santo, prometido por Jesús, rodeó, llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hubieron sobre sus cabezas lenguas como de fuego. ¿Ven por lo que partimos con esa lucecita en la cabeza? Lenguas como de fuego, pero no era cualquier cosa, ¿cierto? Aunque hay acontecimientos que a veces son espirituales y se hacen visibles. Recuerdo cuando, no tan pequeña, llamaron los bomberos diciendo que el templo, la congregación, el lugar donde nosotros estábamos congregados, se había incendiado. Pero no era un incendio literal. Era tanta la búsqueda del poder del Espíritu Santo y fueron cosas tan sobrenaturales, espectaculares, causadas por el Espíritu Santo, que la gente vio como que se estaba incendiando el lugar. Y no era un incendio de verdad, sino que era el poder del Espíritu Santo que se hizo visible de esa forma a la gente para que ellos empezaran a preguntar qué ocurría. Así como ocurrió en el día del Pentecostés. Y se los voy a leer. ¿Qué tiene que ver el Pentecostés con nuestros aprendizajes, cierto? Dice reconocer la importancia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Tiene que ver porque fue la primera iglesia. La iglesia primitiva es la iglesia que surgió después de que Cristo resucitó y se fue al cielo. Envió la promesa de su Espíritu Santo y ahí empezó este mover tremendo. Y lo que nosotros queremos profundizar es el mover del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y esos dones que están activos aún hoy en día. Texto número 1 dice el día del Pentecostés. Hechos 2, 1 al 40. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta.
y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo apareció, algo parecido a llamas de fuego, se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: ¿pero estos que están hablando, acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la región judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios, y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones, y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriría y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo, el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso canto de alegría. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió y fue enterrado, y todos sabemos dónde está su tumba, y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo, y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David,
Pues él mismo dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para todos ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Pedro habló después de que se derramó sobre él el poder del Espíritu Santo. Y no solamente hubo este denuedo de hablar de Dios, ni solamente hubo este milagro que pudieran hablar en otros idiomas. Soy testigo de ello. A mí me ha costado mucho hablar el inglés por forma fluida. He estudiado, he estado en escuela, he estado en intercambios misioneros, he estado viviendo con extranjeros, he estado arriba de un barco donde solo se hablaba en inglés, pero alguien me hace hablar y ahí quedo. Pero cuando ha sido necesario contar las maravillas de Dios a otras personas, no sé cómo lo ha hecho, porque según yo he hablado en español, pero después, mientras que ha habido personas que le he pedido que me traduzca, se han quedado callados y yo digo, ¿por qué? Me han dicho, pero si ustedes estaban hablándolo más bien. Y así con personas de diferentes países, en el bus, mientras viajaba, 1, 2, 3, 4 veces, que Dios me permitió, no sé cómo, comunicarme con gente que no hablaba español, en otro idioma, para hablar de sus maravillas. Y cuando lo he querido hacer por mi cuenta, no está como una habilidad propia, sino que ha sido para servirle al Señor, para servir su ministerio, como lo dice, ¿cierto? Los dones del Espíritu Santo sirven como guía para el ministerio del Señor, para servirle a Él. Todo esto que hizo la iglesia primitiva también se hace hoy en día, ocurre, pero es don de Dios y del Espíritu Santo. Aquí vienen las preguntas de selección única y ustedes tienen que ir viendo textual, literal, marquen. Si dice, ¿cierto? ¿Qué dijo Pedro que debía saber toda la casa de Israel? Entonces palabra clave, Israel o casa de Israel. ¿Quién lo dijo? Pedro. Entonces buscamos esas palabras clave y ahí sabemos cuál es la alternativa correcta, ¿cierto? Aquí tienen 10 preguntas de selección única donde tienen que elegir solo una alternativa correcta. No recuerdo bien si hay en alguna que sea más de una, porque en muchas de las guías puse más de una alternativa. Y vámonos al otro texto, que tiene que ver con el don. Don, ¿un don? No. Y fruto del Espíritu. ¿Fruto? ¿Muchos? No, uno. Un fruto con características. Me gustó, he buscado muchos dibujos, sale la uva, sale un árbol con manzana y se nombran, pero al final encontré la forma de una naranja. Y en esta naranja sale en cada gajito. Creo que es el mejor dibujo y el mejor gráfico de representar al fruto del Espíritu, porque el fruto es uno, con varias características diferentes que si nosotros nos analizamos, y yo me analizo, a mí me falta mucho de que el fruto del Espíritu esté completo. Pero también habla de los dones, y esos sí que son más. Y algunos pueden tener uno solo, algunos pueden tener 3, algunos pueden tener más, pero todos son por el mismo Espíritu, y no para gloria del que lo tiene. Puedo decirlo, he visto en mi vida variedad de dones, cómo Dios lo ha usado en su tiempo. En un tiempo que trabajé en una escuelita de niñitos chicos, eran muchos dones, sanidad, ocurrían cosas milagrosas, palabras
de personas que no sabía de ciencia. Y ahora no ha sido igual. En ciertos tiempos he visto esa diversidad de dones, pero para el bien del servicio del Señor, no para el bien mío. Vamos entonces con la lectura del fruto o los dones del Espíritu. ¿Sabes identificar tus dones? Si tú has sido lleno del Espíritu, los dones o un don tiene que estar en ti. Sino lo que falta es que tú mismo lo avives. Dice, dones son habilidades espirituales otorgadas por gracia. No es porque tú lo merezcas o seas especial o mejor que otro. Es porque Cristo quiso para el bien de todos. Si está en nosotros el don de sanidad, ¿será necesario aplicarlo en este tiempo? ¿Será necesario que se active ese don? Y eso, si nosotros buscamos la presencia de Dios y estamos cerca de Él, Dios va a encontrarnos dispuestos y nos puede dar ese don y usarnos en medio de este tiempo. Y así los diversos dones, ¿o no? ¿Será necesario el don de discernimiento de espíritus? Donde podamos ver cuando hablan con verdad y cuando hablan con mentira, cuando alguien está siendo manipulado por demonios y cuando simplemente es la persona, que quiere decir que la tienen poseídos demonios para defenderse de sus locuras y está consciente de que lo que hace es malo. ¿Será necesario ese don en medio de este tiempo donde la juventud anda toda loca? ¿Será necesario el don de liberación para que sean libres de los demonios que están atormentando? A través de las personas están atormentando a los otros y están atormentándolos, destruyéndolos a otros y a sí mismos. ¿Cierto que sí? Dones son habilidades espirituales otorgadas por gracia. Dios capacita a quienes le sirven para que lleven a cabo su labor de la mejor manera posible. Los dones se reciben para ser compartidos y así contribuir con el bien de una comunidad. Por ejemplo, ayudando a los necesitados, enseñando a otros, siendo hospedadores, sirviendo en lo que nos necesitan. Romanos 12, 6 al 13, Primera de Corintios 12, 7 al 11, 28 al 30. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, el fruto del Espíritu. Esos son los dones, don de milagro, don de profecía, pero el más importante que todos esos dones es el fruto del Espíritu, porque muchos podemos desarrollar los dones. Se puede desarrollar el don de sanidad en nosotros y los diversos dones de parte de Dios usándonos a nosotros para el bien de la humanidad, para el bien de la iglesia, para el bien del ministerio. Porque siempre un don se activa cuando uno es parte de un cuerpo. Cuando uno está en ese cuerpo, Dios nos usa porque ve nuestra disposición y Él hace con nosotros maravillas, pero son dadas por el Espíritu Santo, no por capacidad humana. Y el fruto del Espíritu es el que nos hace excelentes y es el que queremos que se desarrolle en una búsqueda profunda. Dice, fruto del Espíritu, se utiliza esta palabra para designar características espirituales propias del cristiano. En Gálatas 5, 22 al 23 se menciona que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
templanza. Los que amamos a Cristo y procuramos ser como Él, actuamos de forma tal que las personas lo notan. En cambio, quienes no conocen de su amor ni confían en Él son como tierra seca, que no florece ni alimenta a otros. Dios nos ayude para que se desarrolle ese fruto completo en nosotros, porque a veces nos falta ser templados, estar calmados, y nos alteramos y ahí nos enfermamos, nos estresamos. Pero si desarrollamos el fruto del Espíritu, nos hará mucho mejor a nosotros y a quienes viven con nosotros. Bueno, y aquí vienen las preguntas de desarrollo, ¿cierto? Dice, comprende qué son los dones y frutos del Espíritu. Si lograste tomar atención, si lograste leer estas citas bíblicas, vas a poder explicarlo de la mejor forma. El fruto del Espíritu es lo que proviene de una relación profunda, donde nuestro carácter es dominado, donde no nos alteramos con facilidad y nuestro temperamento no va a explotar, sino que va a ser gobernado por el Espíritu Santo. Y vamos a poder tener templanza, ser benignos, buenos, buscar el bien, tener paz, tener amor. Es que este me ha hecho tanto daño. El Espíritu Santo va a quitar esa rabia y va a hacer amar aún a aquellas personas y te va a dar tranquilidad. Y así vamos a poder estar templados, porque no vamos a tener ese resentimiento, ni rabia, ni rechazo. Después dice, comprende que el servicio sustenta su vocación cristiana. ¿Recuerdan? Son apóstoles, son maestros todos. Cuando está actuando el poder del Espíritu Santo, Él, esos dones también los conecta con nuestra vocación. Hay doctores que en este minuto han dicho, yo ya no puedo hacer más. Aquí solamente nos resta un milagro. Y esos doctores que también creen en Dios han activado el don, y el don del Espíritu Santo ha hecho la sanidad que ninguna medicina ha podido hacer. Identifica situaciones donde se pueden usar los dones del Espíritu. Lo dijimos, en el tiempo de conflicto, apaciguando, ¿cierto? Ahí está el fruto del Espíritu y el don del Espíritu, dando discernimiento de espíritus. Cuando hay enfermedad, don de sanidad. Cuando hay algo imposible, don de milagro. Don de ciencia, cuando nadie puede entender y viene esa respuesta clara. ¿Se acuerdan? Daniel, sus sueños. ¿Saben qué? Es tan importante el tema del Espíritu Santo, que inclusive en el Antiguo Testamento también actuaba. Pero venía y se iba. Pero ahora viene para quedarse en nosotros. Él está en nosotros y no se va. Él está ahí, solamente hay que avivarlo y te invito que lo active. Cuando Moisés subía a buscar la presencia de Dios y venía el Espíritu Santo a traer palabra de Dios para entregarla al pueblo, dice que él tenía que cubrir su rostro porque su rostro resplandecía y la gente no podía mirarlo, los encandilaba y tenía que tapar su rostro. El poder del Espíritu Santo es maravilloso y sigue dispuesto a actuar, a mostrar su poder a través de ti. Que Dios te bendiga.